En un pequeño pueblo de México, donde las casas de adobe se alinean a lo largo de las calles polvorientas y el viento suave acaricia las montañas cercanas, vivían dos hermanas, Laura y Carmen. Su vida era tranquila, como la de muchas otras personas en la comunidad. Eran conocidas por su amabilidad y su risa contagiante. En 1996, con la esperanza de experimentar algo diferente, decidieron emprender un viaje a Chile, un destino lejano que las había fascinado desde jóvenes. Su madre, Doña Teresa, nunca imaginó que ese sería el último abrazo que les daría antes de que sus hijas desaparecieran para siempre. La despedida fue como cualquier otra. «Cuídense, hijas, y no olviden llamarme cada semana», dijo Doña Teresa, abrazando a sus dos hijas con una mezcla de orgullo y ansiedad. Laura, la mayor, siempre había sido la más responsable, mientras que Carmen, la menor, era la más aventurera. Ambas estaban emocionadas por conocer nuevos lugares, pero lo que no sabían es que su destino en Chile las llevaría a un lugar oscuro y lleno de misterio. Aquella fue la última vez que las vieron partir con una sonrisa, sin saber que ese viaje cambiaría sus vidas para siempre. Durante los primeros días en Chile, las hermanas estuvieron en contacto constante con su madre. Le contaban sobre las maravillas de la ciudad de Santiago, las caminatas por los parques y los paisajes montañosos que les quitaban el aliento. Todo parecía estar bien, pero luego algo cambió. Los días comenzaron a alargarse sin noticias. La llamada semanal de Carmen se volvió una semana sin llamadas, y luego 2 semanas. Doña Teresa intentó comunicarse con ellas, pero los teléfonos estaban apagados. Su preocupación creció, pero no tenía motivo para alarmarse. Pensó, «Debe ser solo un malentendido», se dijo. Cuando pasó un mes sin saber de ellas, la preocupación se transformó en pánico. La policía chilena fue contactada, pero los rastros de las hermanas se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Las autoridades no encontraron pruebas de un accidente, ni signos de que hubieran sido víctimas de un delito. Al principio, se manejó como una desaparición común, pero con el paso de los meses, el caso se volvió aún más desconcertante. Las hermanas simplemente desaparecieron sin dejar rastro, y sus padres no podían aceptar que tal vez nunca las volverían a ver. En el pueblo de México, los días se convirtieron en años, pero la familia nunca perdió la esperanza. Cada año, Doña Teresa colocaba una vela en el altar de la Virgen, pidiendo por el regreso de sus hijas. Los rumores sobre su desaparición fueron creciendo. Algunos decían que se habían ido a empezar una nueva vida, otros que habían sido víctimas de una banda de tráfico humano. Pero la realidad era que nadie sabía nada con certeza. La vida continuó, pero el vacío que dejaron Laura y Carmen era imposible de llenar. La desaparición de las hermanas se convirtió en un tema recurrente en las conversaciones del pueblo, como si el eco de su ausencia nunca pudiera apagarse. Durante los años siguientes, la familia de las hermanas luchó con una mezcla de desesperación y resignación. Doña Teresa nunca se dio por vencida, a pesar de que su corazón estaba roto. Sus otros hijos intentaban consolarla, pero sabían que nada podría reemplazar la pérdida de las dos hermanas. Los años pasaron y el caso se fue olvidando poco a poco. Mientras tanto, en el pueblo, las historias sobre las hermanas seguían siendo contadas en susurros. Algunos decían haberlas visto en la calle, otros juraban haberlas escuchado en el viento. Pero ninguna de esas historias se confirmaba. Todo parecía desvanecerse como una ilusión. Pasaron 31 años y el caso fue cerrándose para la mayoría. La esperanza había desaparecido y la vida seguía su curso. Pero el 2027 trajo consigo algo que nadie esperaba, una llamada que cambiaría todo. La policía chilena, después de más de 3 décadas de investigaciones sin éxito, había recibido una pista inesperada. Un antiguo vecino de la ciudad de Santiago, ahora arrepentido, les proporcionó información crucial. Había sido testigo de un hecho aterrador en una casa en las afueras de la ciudad. Esa pista llevó a la policía a investigar un lugar que todos pensaban que era solo un mito. Una casa aislada, abandonada por muchos años, donde se encontró una evidencia aterradora. La noticia llegó a México como un rayo. Las hermanas, después de 31 años, habían sido encontradas con vida, pero en un estado inimaginable. Estaban vivas, sí, pero en condiciones inimaginables. Estaban atadas, en una casa que nadie había logrado localizar antes. Las autoridades chilenas confirmaron que las dos hermanas, Laura y Carmen,
habían estado prisioneras en cautiverio durante más de 3 décadas. La noticia estremeció a todo México, y especialmente a la familia, que había vivido todo ese tiempo con el dolor de no saber qué les había pasado. Pero la pregunta más grande aún estaba por responder: ¿cómo habían sobrevivido tanto tiempo? Cuando la noticia del hallazgo de las hermanas llegó a la familia, la incredulidad fue la primera reacción. Doña Teresa, quien ya había vivido tantos años con la angustia de no saber nada de sus hijas, no pudo creer lo que escuchaba. La llamada telefónica fue breve, pero su corazón latió con fuerza al escuchar las palabras que nunca pensó oír. «Las hemos encontrado, están vivas». Sus manos temblaron al sujetar el teléfono, y por un instante el mundo a su alrededor se desvaneció. Un profundo vacío la invadió, y las lágrimas empezaron a caer. Después de 31 años de incertidumbre, su vida había cambiado en un segundo. El viaje a Chile no tardó en organizarse. Doña Teresa no pensó ni por un momento en quedarse en su casa. Necesitaba ver con sus propios ojos que sus hijas estaban vivas, que no era una broma cruel, que la esperanza que había mantenido por tanto tiempo finalmente se materializaba. Junto con su esposo, Miguel, y algunos de los hermanos de Laura y Carmen, voló a Santiago. La angustia se convirtió en emoción, pero también en miedo. ¿Cómo serían sus hijas después de tanto tiempo? ¿Qué habían vivido durante esos años de cautiverio? La incertidumbre era insoportable, pero el deseo de saber la verdad era más fuerte que el miedo. El momento del reencuentro fue indescriptible. Doña Teresa, al llegar al hospital donde las hermanas estaban siendo atendidas, apenas pudo dar un paso. Al verlas, sentadas en una pequeña sala, su cuerpo entero se paralizó. Carmen, la menor, la reconoció primero, y con una sonrisa débil pero sincera, la llamó por su nombre. Fue un momento de tensión extrema, como si el tiempo hubiera pasado en un parpadeo, pero las imágenes del pasado seguían muy presentes. Las hermanas estaban débiles, pero sus ojos reflejaban algo que la madre había deseado ver por tantos años: vida. Sin embargo, lo que las hermanas contaron fue aún más aterrador de lo que se había imaginado. Laura, la mayor, comenzó a relatar su historia con una voz quebrada, como si las palabras le costaran más de lo que parecía. Habían sido secuestradas por una red de traficantes que operaba en la ciudad de Santiago. La casa en la que habían sido encontradas era un lugar aislado, lejos del mundo exterior, donde nadie pudo verlas ni ayudarlas. Las habían mantenido prisioneras en condiciones infrahumanas, amarradas y con comida limitada, por temor a que pudieran escapar o revelar lo que sucedía. El relato de las hermanas fue escalofriante. Laura contó que los primeros años fueron los más difíciles, pues vivieron en un constante miedo. Fueron sometidas a abusos físicos y psicológicos por parte de sus captores, pero en medio de todo eso, nunca perdieron la esperanza. Habían intentado escapar en varias ocasiones, pero siempre fracasaron. Carmen, por su parte, aunque también afectada, se mostró más optimista al hablar de cómo se habían apoyado mutuamente para sobrevivir. Sin embargo, el dolor que las hermanas sentían por los años robados no se podía ocultar. Durante todo ese tiempo, habían perdido todo contacto con el mundo exterior, sin saber si alguien seguía buscando. La policía chilena, al descubrir la ubicación de la casa, comenzó una investigación profunda. El operativo para liberar a las hermanas fue arriesgado, pero exitoso. Gracias a la pista proporcionada por el vecino arrepentido, que había escuchado ruidos extraños y había sospechado algo durante años, se logró dar con el paradero de las prisioneras. Sin embargo, las preguntas seguían siendo muchas. ¿Por qué las hermanas fueron elegidas? ¿Quién estaba detrás de su secuestro? Los investigadores comenzaban a desentrañar una red aún mayor, pero la verdad seguía siendo compleja y difícil de alcanzar. Las hermanas, aunque al principio se mostraron desconfiadas con las autoridades, poco a poco fueron comprendiendo que ya no tenían que temer. Sin embargo, la adaptación a la vida normal les resultó muy difícil. Habían pasado tanto tiempo encerradas en esa casa que el simple hecho de estar rodeadas de gente y ruido les causaba ansiedad. Doña Teresa, al verlas en esa situación, no podía evitar sentirse culpable por no haber podido hacer más. Pero también sabía que, a pesar de todo, su regreso era un milagro, algo que muchas familias no tenían la suerte de vivir. Aún así, no podía evitar pensar en todo lo que sus hijas habían tenido que soportar.
A medida que las semanas pasaron, las hermanas comenzaron a recibir tratamiento psicológico. Lo que experimentaron durante esos 31 años no se curaría fácilmente, y tanto ellas como su familia sabían que el proceso de sanación sería largo. En las entrevistas que dieron, hablaron de sus momentos de desesperación y los momentos en que pensaron que nunca serían liberadas. La red de tráfico humano que las había capturado estaba siendo desmantelada poco a poco, y las autoridades chilenas no descansaron hasta encontrar a los responsables. Pero las hermanas sabían que, aunque la justicia se hiciera, nunca podrían recuperar los años perdidos. El caso de Laura y Carmen empezó a ocupar titulares internacionales. La historia de su desaparición y su regreso con vida tocó el corazón de millones. La gente de su pueblo en México, que nunca había perdido la esperanza, se reunió para celebrar su regreso. Aunque la alegría de tenerlas de vuelta era inmensa, la cicatriz de esos 31 años de sufrimiento nunca desaparecería. Para doña Teresa, el regreso de sus hijas fue un regalo, pero también una herida profunda que tardaría en sanar. Los recuerdos de esas décadas de angustia seguirían presentes en su corazón, pero el reencuentro también les dio una nueva oportunidad para construir lo que se había perdido. La vida de las hermanas después de su liberación fue, sin lugar a dudas, un proceso doloroso de adaptación. Aunque la noticia de su regreso fue recibida con lágrimas de felicidad, la realidad de vivir en libertad después de tantos años de cautiverio no era tan sencilla. Laura y Carmen, aunque agradecidas por la oportunidad de estar de nuevo con su familia, se encontraban atrapadas en una lucha interna. El simple hecho de estar en una ciudad tan bulliciosa como Santiago les resultaba abrumador. Los ruidos, las multitudes y el ajetreo de la vida diaria se convirtieron en un recordatorio constante de lo que habían perdido. Doña Teresa, al ver a sus hijas tan cambiadas, comprendió que el regreso a la normalidad no sería inmediato. Aunque las abrazó con fuerza cada vez que podía, sabía que su hija ya no era la misma que se había ido hace más de 3 décadas. Carmen, la menor, intentaba encontrar consuelo en las pequeñas cosas. Le costaba hablar de lo que había vivido, pero se aferraba a los recuerdos de su infancia, de cuando todo era más simple. Laura, por otro lado, parecía más distante, perdida en sus pensamientos, como si estuviera atrapada entre dos mundos, el pasado que la perseguía y el presente que apenas lograba comprender. A pesar de los esfuerzos de la familia para ofrecerles un entorno seguro y lleno de amor, las hermanas sentían que había un abismo entre ellas y el mundo. Las sesiones de terapia, a las que asistían semanalmente, ayudaban a canalizar el dolor, pero los traumas seguían siendo profundos. La vida que habían conocido ya no existía. Habían pasado tanto tiempo aisladas que, cuando al fin vieron el mundo exterior, parecía un lugar extraño y ajeno. A veces, incluso cuando estaban rodeadas de su familia, sentían que aún estaban atrapadas en esa casa sombría en Santiago, como si la prisión no solo estuviera en sus cuerpos, sino también en sus mentes. Las visitas a la policía chilena se hicieron frecuentes. Las hermanas tenían que revivir su pesadilla cada vez que daban declaraciones sobre lo que vivieron. En esos momentos, Laura se veía obligada a abrir viejas heridas. Recordaba a los hombres que las mantenían cautivas, las amenazas constantes, los gritos y el miedo. Carmen, más calmada, se enfocaba en relatar los momentos en los que ellas intentaron escapar. A pesar de sus esfuerzos, los recuerdos eran difusos y fragmentados. La policía chilena, ahora centrada en desmantelar la red de tráfico humano que las había capturado, seguía investigando, pero aún quedaban muchas piezas por encajar. Doña Teresa, mientras tanto, intentaba crear un ambiente lo más cercano posible a lo que sus hijas recordaban de su infancia. Volvieron a la casa de la familia, un lugar lleno de recuerdos. Pero, al entrar, las hermanas se dieron cuenta de que, aunque todo había permanecido igual, ellas ya no lo eran. Las paredes, los muebles, los colores, todo parecía conocido, pero se sentían ajenas. Los recuerdos de su vida anterior ahora se sentían lejanos y borrosos. El abrazo de la madre, las reuniones familiares, todo parecía estar envuelto en una niebla que les impedía conectar con la realidad como antes lo hacían. Durante los primeros meses, Carmen trató de adaptarse más rápido que Laura. Hizo nuevos amigos, comenzó a salir más y a probar cosas nuevas, pero siempre con una sombra de tristeza sobre ella. Laura, en cambio, se mantenía más en silencio, y su mirada reflejaba una profunda tristeza. Aunque estaba rodeada de su familia,
Sentía que un vacío gigante la envolvía. Las veces que intentó hablar sobre su cautiverio, las palabras no salían, como si algo en su interior se lo impidiera. La ayuda profesional era esencial, pero ella todavía no estaba lista para enfrentarse completamente a los monstruos de su pasado. El reencuentro de las hermanas con su familia fue hermoso, pero también lleno de momentos de incomodidad. Aunque el amor entre ellos no había desaparecido, los años de separación y sufrimiento habían creado una distancia difícil de superar. Los hermanos de Laura y Carmen intentaban ser comprensivos, pero algunos se sentían como extraños frente a sus hermanas. Nadie sabía cómo tratar esos recuerdos tan dolorosos, y la ansiedad de no saber si hacerles preguntas o dejarlas ser aumentaba con el tiempo. Nadie quería presionarlas, pero a veces parecía que el silencio era más pesado que cualquier palabra que pudieran decir. A medida que las semanas avanzaban, las hermanas comenzaron a asistir a reuniones con otras víctimas de tráfico humano, personas que, como ellas, habían sido privadas de su libertad durante años. La conexión que establecieron con otros sobrevivientes fue crucial para su sanación. Compartir sus experiencias con personas que realmente entendían su dolor les permitió, por primera vez, sentirse menos solas. En esas reuniones, Laura y Carmen hablaron más de lo que habían vivido, no solo con su familia, sino con otros que también habían sido arrancados de su vida sin previo aviso. El proceso de sanar era largo, pero por fin comenzaban a dar pequeños pasos hacia la recuperación. La policía chilena, por su parte, logró avanzar en la investigación gracias a la colaboración de las hermanas. Identificaron a varios miembros de la red de tráfico que las había mantenido cautivas, pero lo más impactante fue el descubrimiento de que, a lo largo de los años, muchas otras personas habían sido secuestradas y desaparecidas de la misma manera. Cada vez que las autoridades desmantelaban una parte de la operación, más detalles salían a la luz, lo que confirmaba que lo que vivieron las hermanas no había sido un caso aislado. La magnitud de la red era mucho mayor de lo que se había imaginado y los culpables seguían siendo muchos. A pesar de las investigaciones, la pregunta que nunca dejó de rondar en la mente de todos era la misma. ¿Por qué ellas? ¿Por qué habían sido elegidas? ¿Hubo algo en sus vidas que las hizo blanco de esta tragedia? Las hermanas nunca pudieron responder a esas preguntas con claridad. Las piezas del rompecabezas estaban incompletas, pero los recuerdos seguían volviendo, a veces en sueños, a veces en conversaciones fugaces. Lo único que sabían con certeza era que su vida anterior ya no existía y que, aunque estaban agradecidas por su libertad, nada volvería a ser igual. Mientras las hermanas comenzaban a adaptarse a su nueva vida, el trauma seguía acechando en cada rincón de sus mentes. Carmen, a pesar de sus esfuerzos por avanzar, no podía evitar sentir que algo dentro de ella nunca volvería a ser lo mismo. Aunque las sesiones de terapia eran un alivio, cada vez que intentaba abrirse sobre lo que vivió, una pared de silencio se levantaba en su interior. Recordaba los momentos de desesperación, los días y las noches en las que se sintió completamente sola, sin esperanza. Sin embargo, en su corazón había una chispa de fortaleza que le permitía levantarse cada día. Laura, por su parte, comenzó a enfrentarse a una batalla interna aún más grande. Los recuerdos de su secuestro la golpeaban de manera impredecible. A veces, en medio de la noche, despertaba sobresaltada, sudorosa, con la sensación de estar vuelta en la casa donde había sido mantenida cautiva. Su mente no dejaba de revivir los momentos más oscuros, y eso la mantenía atrapada en un ciclo de angustia constante. Su familia, aunque amorosa, no podía comprender completamente el peso de lo que llevaba dentro. A menudo se aislaba, buscando consuelo en la soledad. El proceso de sanación parecía avanzar a trompicones. Las hermanas, aunque físicamente libres, seguían encarceladas por los recuerdos que las perseguían. En ocasiones, el miedo las volvía a paralizar. A pesar de los esfuerzos de los médicos y terapeutas, las cicatrices emocionales eran profundas. Carmen, al ver a su hermana sufriendo, se sentía impotente. Sabía que no podía hacer mucho, pero su amor por Laura la mantenía cerca. Intentaba ser su apoyo, pero los días parecían interminables. El dolor de haber estado separadas tanto tiempo era más grande de lo que cualquiera podía imaginar. Mientras tanto, la investigación sobre la red de tráfico humano avanzaba. La policía chilena, apoyada por equipos internacionales, lograba desmantelar poco a poco las conexiones de la banda que había mantenido a las hermanas cautivas. A medida que se realizaban más arrestos,
El caso de Laura y Carmen adquirió una relevancia aún mayor. La noticia de que dos mujeres habían sido secuestradas durante 31 años hizo que la atención mundial se centrara en el caso, pero la policía seguía sin encontrar respuestas claras sobre cómo las hermanas habían sido seleccionadas para ser víctimas. Una tarde, mientras Carmen estaba en una reunión con otros sobrevivientes, Laura se quedó en casa, sumida en sus pensamientos. Sintió una extraña necesidad de salir a caminar. Mientras caminaba por las calles de Santiago, vio a lo lejos un parque que le recordó su niñez en México. Decidió acercarse. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un tono cálido, casi como si el mundo quisiera ofrecerle una tregua, un momento de paz. Mientras caminaba entre los árboles, sus pensamientos fueron interrumpidos por una llamada inesperada. Era su madre, que llamaba para saber cómo estaba. Al escuchar la voz de doña Teresa, una mezcla de tristeza y consuelo la invadió. Aunque el amor de su madre nunca había faltado, Laura sentía que algo se había roto dentro de ella. «Te extraño tanto, mamá», dijo entre sollozos. Era la primera vez que admitía en voz alta la magnitud de su sufrimiento. Doña Teresa, al escuchar la voz quebrada de su hija, sintió el peso del dolor y la culpa. Aunque estaba agradecida por tener a sus hijas de vuelta, el reencuentro nunca sería como lo había soñado. La madre sabía que no solo había perdido sus hijas durante los 31 años de desaparición, sino que la vida de las dos había quedado marcada de una manera irreversible. A pesar de todo el amor que la rodeaba, las cicatrices que el secuestro había dejado en sus corazones eran mucho más grandes de lo que cualquiera podía imaginar. Doña Teresa también necesitaba ayuda, pero en su corazón solo deseaba que sus hijas pudieran encontrar la paz. La policía continuó con la investigación, pero las piezas seguían sin encajar. ¿Cómo habían sido seleccionadas las hermanas? ¿Por qué Chile? ¿Por qué ellas? Las autoridades seguían buscando respuestas, pero muchas de las pistas eran vagas. A pesar de los esfuerzos por descubrir la verdad, el caso de Laura y Carmen parecía ser solo uno de los muchos crímenes que quedaban sin resolver. La magnitud de la red de tráfico humano resultaba ser mucho más grande de lo que se había previsto, y la sensación de que las respuestas no llegaban se hacía cada vez más desesperante para todos los involucrados. Mientras tanto, el regreso de las hermanas al pueblo mexicano fue un evento emotivo. Los amigos y familiares, que durante tantos años habían vivido con la incertidumbre de no saber si las hermanas estaban vivas o muertas, se reunieron para darles la bienvenida. El pueblo entero parecía estar esperando este momento. Los abrazos fueron largos, llenos de lágrimas y de suspiros. Nadie sabía qué decir. Solo había un silencio profundo que era más elocuente que cualquier palabra. Aunque las hermanas ya estaban de vuelta, la vida no volvería a ser la misma. Había muchas heridas por sanar y muchas preguntas sin respuesta. Laura y Carmen, al volver al pueblo, se enfrentaron a una mezcla de sentimientos. La alegría de estar de vuelta con su familia no podía borrar el dolor de los años perdidos. No solo el tiempo había pasado, sino que el regreso a su hogar también les recordaba lo diferente que se sentían ahora. La vida en el pueblo les era extraña, casi ajena. El reencuentro con los amigos y familiares no fue tan fácil como esperaban. Aunque el amor seguía intacto, las cicatrices emocionales seguían abiertas, y la adaptación a la vida cotidiana se hizo más difícil con cada día que pasaba. La sombra del secuestro seguía sobre ellas. Aunque Laura y Carmen estaban rodeadas por el amor de su familia, cada vez que miraban hacia el futuro, sentían que había algo irreparable. Nadie, ni siquiera su madre, podría sanar completamente el daño causado por tantos años de cautiverio. A veces, durante las noches, se despertaban entre lágrimas, recordando las sombras de la casa donde fueron mantenidas prisioneras. La libertad que tanto habían deseado era ahora una carga difícil de llevar. A pesar de los esfuerzos de la policía y el regreso de las hermanas a su hogar, las preguntas seguían sin respuesta. ¿Quién estaba detrás de su secuestro? ¿Por qué las habían elegido? Las hermanas sabían que sus recuerdos no podían llenar todos los vacíos que dejaba la investigación. A medida que las autoridades avanzaban, el caso parecía complicarse más. Aunque se descubrió que varias personas más habían sido secuestradas por la misma red de tráfico humano, las piezas del rompecabezas seguían siendo escasas. Cada día, los rastros se desvanecían más, y la sensación de que la verdad nunca se sabría al 100% se apoderaba de las autoridades y de las propias hermanas. Laura, que antes había sido la más optimista de las dos,
comenzó a sumirse en la frustración. Cada vez que escuchaba noticias sobre los avances en la investigación, sentía una mezcla de impotencia y desesperación. El miedo a que los culpables nunca fueran castigados la acosaba. Durante semanas, estuvo pensando si alguna vez lograría sanar completamente. El dolor seguía siendo profundo, y los recuerdos volvían cuando menos los esperaba. A veces, sentía que el proceso de volver a la normalidad era en realidad una condena, porque nunca podría olvidar lo que había vivido. Carmen, por su parte, trataba de mantenerse ocupada con las actividades cotidianas, con la familia, pero la angustia seguía apoderándose de ella. Aunque sonreía cuando la gente la saludaba, por dentro sentía que había algo que nunca podría ser reparado. Las sesiones de terapia le ayudaban, pero el proceso de sanar no era lineal. A menudo se sentía atrapada entre dos mundos, el pasado que la perseguía y el presente que apenas lograba entender. La culpa por no haber podido hacer más durante su cautiverio la atormentaba. Se sentía como si una parte de ella hubiera quedado atrás en esa casa en Chile. El apoyo de la familia seguía siendo fundamental. Doña Teresa, aunque llena de dolor, intentaba ser el pilar que sus hijas necesitaban. No solo había perdido a sus hijas durante más de 3 décadas, sino que ahora se encontraba con la difícil tarea de ayudarlas a superar los traumas que el tiempo no había podido borrar. Aunque su amor por ellas no tenía límites, también se encontraba completamente agotada emocionalmente. Los recuerdos del sufrimiento de sus hijas la perseguían, y aunque sabía que su presencia les daba fuerzas, sentía que había algo que solo ellas podían enfrentar, pero nunca las dejaría solas. El reencuentro con los amigos de la infancia también fue complejo. Aunque el pueblo las recibió con los brazos abiertos, las hermanas sentían que no podían encajar en ese mundo que había seguido su curso mientras ellas desaparecían. Los rostros familiares les eran extraños, y las conversaciones, aunque llenas de cariño, se sentían vacías. ¿Cómo podían volver a ser quienes eran antes del secuestro? ¿Cómo podían retomar la vida que había quedado atrás cuando las sombras del pasado seguían acechando? Aunque la gente las trataba con compasión, las hermanas no podían evitar sentirse como extrañas en su propia tierra. Mientras tanto, las autoridades chilenas seguían haciendo avances en la investigación. Un día, se descubrió que la red de tráfico humano que había secuestrado a las hermanas operaba a través de contactos internacionales. La conexión de esta red con otras organizaciones en América Latina y Europa revelaba que su caso no había sido único. Sin embargo, los miembros clave de la organización aún no habían sido capturados. La policía, aunque lograba algunos avances, no podía asegurar que la red fuera desmantelada por completo. Las preguntas sobre las motivaciones detrás de su secuestro seguían sin respuestas claras. Las hermanas, a pesar de sus miedos y sus dudas, decidieron colaborar con las autoridades para ayudar a identificar a los responsables de su cautiverio. Durante las entrevistas, hablaron sin reserva sobre lo que habían vivido. Cada detalle, cada recuerdo, era doloroso, pero también necesario para que se pudiera hacer justicia. La policía chilena, que ya había comenzado a desmantelar la red, dependía de las declaraciones de las hermanas para cerrar el círculo de la investigación. Aunque hablar de su cautiverio las hacía revivir sus peores momentos, sabían que era la única manera de ayudar a que otras víctimas pudieran ser liberadas. Mientras tanto, la relación entre Laura y Carmen pasaba por un proceso de adaptación. El tiempo las había separado de una manera que no podían ignorar. Aunque seguían siendo hermanas, la distancia emocional que habían experimentado durante sus años de cautiverio parecía haber marcado una brecha que ninguna de las dos sabía cómo atravesar. Carmen, a pesar de su aparente fortaleza, sentía una tristeza profunda al ver a su hermana sumida en la desesperación. Laura, por su parte, aunque agradecida de tener a su hermana cerca, no sabía cómo lidiar con las emociones tan intensas que le surgían al recordar el pasado. El amor entre ellas seguía siendo fuerte, pero las cicatrices emocionales eran más grandes de lo que imaginaban. Un día, mientras paseaban por el pueblo, Laura y Carmen se sentaron en el mismo banco donde solían descansar cuando eran niñas. La nostalgia invadió el momento. Carmen tomó la mano de su hermana, como cuando eran pequeñas, y dijo: «No sé cómo salir de todo esto, pero sé que, al menos, estamos juntas». Laura la miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. A veces, las palabras no eran suficientes para explicar lo que sentían. En ese silencio compartido, ambas entendieron que,
Aunque el pasado las había marcado para siempre, el amor entre ellas seguía siendo un faro de esperanza. El tiempo pasó y, a pesar de los esfuerzos de la policía chilena, la investigación continuaba en un proceso lento y arduo. Aunque se habían identificado varios miembros de la red de tráfico humano responsable del secuestro de Laura y Carmen, muchos de los responsables aún permanecían libres. La sensación de que la justicia no llegaría por completo se cernía sobre la familia. Las hermanas, a pesar de su dolor, querían ver a los culpables encarcelados, pero sabían que el camino para conseguirlo sería largo. A cada arresto, un nuevo miembro de la organización parecía aparecer en el horizonte, lo que solo aumentaba la frustración de todos los involucrados. Laura, aunque se mostraba más fuerte que antes, no podía evitar sentirse cada vez más distante de la idea de una justicia completa. ¿Realmente vamos a lograr que paguen por lo que hicieron?, se preguntaba en sus momentos más oscuros. A veces, el hecho de no saber si alguna vez vivirían en paz la desesperaba. La vida de sus hijas había sido arrebatada de manera violenta, pero la vida que ahora intentaban reconstruir parecía llena de barreras emocionales. Las cicatrices del pasado nunca desaparecerían, y la justicia no podía devolverles los años robados. Esa era la realidad que enfrentaban. Carmen, en cambio, parecía tener una actitud más resignada. A veces, en sus conversaciones, ella expresaba que, aunque la justicia era necesaria, no podían seguir viviendo esperando que todo fuera reparado por completo. El tiempo nunca regresará, le decía a su madre con una mirada triste pero decidida. Carmen entendía que la sanación iba más allá de las leyes y que el proceso de reconstrucción personal no tenía un final definido. Sin embargo, su dolor seguía allí, un dolor que a veces se manifestaba en noches de insomnio o en sus expresiones vacías cuando la realidad la superaba. Mientras tanto, la familia, a pesar del dolor y la incertidumbre, trataba de mantener una rutina que les diera algo de normalidad. A veces, se reunían alrededor de la mesa, como en los viejos tiempos, y compartían las historias de lo que había sucedido durante esos años de separación. Pero había algo extraño en esos momentos. A pesar de estar juntas, había una distancia intangible que no se podía eliminar con simples palabras. El regreso de Laura y Carmen no significaba solo el retorno de las hijas, sino el regreso de los miedos, las sombras y las preguntas sin respuesta. Nadie sabía cómo sanar las heridas del pasado. El pueblo, aunque también feliz por el regreso de las hermanas, sentía una tristeza latente. Muchos vecinos, que nunca perdieron la esperanza, las recibieron con los brazos abiertos, pero también con una cautela extraña. Nadie sabía cómo abordar el tema del secuestro, como si el hecho de hablar de ello hiciera más real el sufrimiento. Las hermanas, por su parte, trataban de adaptarse a la vida en el pueblo, pero la gente las observaba, no con lástima, sino con una curiosidad que las incomodaba. Nadie sabía cómo tratar a las sobrevivientes de una tragedia tan grande, y las hermanas también dudaban sobre cómo enfrentar la mirada de los demás. Cada vez que alguien les preguntaba sobre su experiencia, Laura y Carmen se sentían atrapadas. Aunque sabían que su historia podía ayudar a otras víctimas de tráfico humano, no estaban listas para compartir todo lo que habían vivido. El miedo, la humillación y el sufrimiento seguían siendo muy reales para ellas. Al principio, ambas trataban de sonreír y minimizar el dolor, pero con el tiempo comenzaron a ser más abiertas en sus conversaciones con las autoridades. A veces, compartían fragmentos de lo que vivieron, pero las preguntas que surgían solo las hacían sentir más vulnerables. En una de sus sesiones con los psicólogos, Laura finalmente dejó salir lo que había estado guardando en su interior durante tantos años. Comenzó a relatar cómo había perdido la esperanza en los primeros años de cautiverio, cómo había llegado a creer que jamás sería liberada. Cada día era más oscuro que el anterior, dijo con la voz quebrada. Al escucharla, Carmen se acercó a ella y la abrazó con fuerza, como si ese abrazo pudiera aliviar todo el sufrimiento de tantos años. No era la primera vez que se abrazaban, pero esta vez el dolor parecía ser compartido de manera más profunda. Ambos sabían que lo vivido no se olvidaría, pero el abrazo les daba algo de consuelo. El caso de las hermanas no solo fue noticia en Chile y México, sino que se extendió a nivel internacional. La historia de Laura y Carmen inspiró a muchas personas a hablar sobre la trata de personas, sobre el dolor de las víctimas y sobre la importancia de no perder la esperanza. Las hermanas comenzaron a recibir mensajes de apoyo de todas partes del mundo, y aunque la mayoría eran llenos de cariño,
Algunas veces, esas palabras las hacían sentir aún más pequeñas. Cada mensaje era un recordatorio de que el mundo sabía lo que les había sucedido, y aunque eso significaba que su historia ayudaba a otros, también las exponía al juicio de aquellos que no entendían completamente su dolor. A pesar de todo, las hermanas no se rindieron. Laura, a pesar de sus dudas, comenzó a ayudar a otros sobrevivientes, utilizando su experiencia para darles fuerza. Carmen, por su parte, participó en campañas de sensibilización sobre la trata de personas, intentando convertir su sufrimiento en algo positivo para otros. Aunque las heridas nunca desaparecerían, ambas sabían que su voz podía hacer la diferencia. A través de sus esfuerzos, encontraron un propósito que las ayudaba a continuar viviendo, un propósito que, aunque nunca devolvería los años perdidos, les daba la fuerza para seguir adelante. El proceso de sanación de Laura y Carmen seguía siendo largo y doloroso, pero a medida que pasaban los meses, las dos hermanas comenzaban a ver destellos de esperanza. La vida no sería nunca igual, pero el simple hecho de estar juntas, de ser escuchadas y de poder compartir su historia con otros les daba la motivación para seguir adelante. Lo que las unía, más allá de los años perdidos, era el amor incondicional que había superado todo. El miedo, la desesperación y la distancia. Juntas, finalmente, encontraron el camino hacia la luz, aunque sabían que la oscuridad seguiría rondando por algún tiempo. Aunque el tiempo pasaba y las hermanas avanzaban en su proceso de sanación, cada día parecía una nueva batalla. La vida diaria ya no era la misma, y en cada rincón de su hogar se sentía la carga de los años perdidos. Doña Teresa intentaba que sus hijas se sintieran lo más cómodas posible, organizando pequeños momentos familiares, cenas y tardes de charla, como cuando ellas eran pequeñas. Sin embargo, la tristeza era palpable. Aunque la presencia de las hermanas era un alivio para todos, los recuerdos de secuestro seguían acechando, y la casa, que antes se sentía llena de vida, ahora parecía un lugar de sombras. Carmen, aunque trataba de seguir adelante, sentía que todo era incierto. La forma en que las personas la miraban, con una mezcla de compasión y curiosidad, la hacía sentir incómoda. Quería ser vista como la misma mujer que había sido antes de su secuestro, pero los recuerdos de esos años pasados en cautiverio no la dejaban ser quien era. Sin embargo, encontraba consuelo en la compañía de Laura. Aunque las dos pasaban por momentos difíciles, su vínculo como hermanas nunca se rompió. A veces, solo compartían el silencio, pero esa quietud era suficiente para entenderse sin necesidad de palabras. Laura, por su parte, comenzaba a encontrar una pequeña salida en su dolor. Decidió que su historia debía ser contada, no solo para ayudar a otras personas, sino también para darle algún propósito a todo lo que había vivido. Se unió a organizaciones que luchaban contra la trata de personas y compartió su experiencia en conferencias. Aunque al principio le costaba mucho hablar, con el tiempo se dio cuenta de que su voz podía ser una poderosa herramienta para sensibilizar a la sociedad. A veces sentía que al ayudar a otros, también estaba ayudándose a sí misma, aunque el dolor de los recuerdos no desapareciera por completo. El camino de la sanación no fue fácil para ninguna de las hermanas. A pesar de la terapia, los recuerdos seguían invadiendo sus mentes. Durante las noches, Laura despertaba de repente, asustada, con la sensación de que estaba atrapada de nuevo. A Carmen le sucedía lo mismo. En esos momentos, se buscaban mutuamente, abrazándose como si aún estuvieran en la oscuridad de ese lugar al que la vida las había llevado. A pesar de todo el amor que las rodeaba, el miedo seguía estando presente, como una sombra silenciosa que nunca desaparecía del todo. El apoyo de su familia fue esencial para que pudieran seguir adelante. Los hermanos de Laura y Carmen, aunque comprendían que no había respuestas fáciles para el sufrimiento de sus hermanas, siempre intentaban estar a su lado. Durante las fiestas, las reuniones familiares eran más difíciles de lo que todos esperaban. La gente sonreía, pero en el aire flotaba la nostalgia de lo que se había perdido. Nadie podía dejar de pensar en los años en los que las hermanas estuvieron ausentes, y la tristeza a veces se apoderaba del ambiente. Los días de sol eran más soportables para las hermanas. Durante esos momentos, trataban de salir a caminar, de ver el mundo como lo habían hecho cuando eran jóvenes. Las montañas cercanas, el cielo claro, la brisa suave, todo parecía traerles algo de paz. A veces, en medio de un paseo, Carmen tomaba la mano de Laura y le decía:
Estamos juntas y eso es todo lo que importa. Laura sentía en silencio, porque sabía que esas palabras eran el consuelo más grande que podía recibir. A pesar de las cicatrices, sabían que el amor las mantenía unidas, que aún quedaba algo por reconstruir. En las reuniones con otros sobrevivientes de la trata de personas, Laura y Carmen encontraron un espacio donde podían ser escuchadas sin juicio. A través de estas sesiones, ambas comenzaron a comprender que no estaban solas. Compartir sus historias con otras personas que habían vivido lo mismo las hizo sentir parte de algo más grande que su propio sufrimiento. Las palabras de otros sobrevivientes les dieron una visión más amplia de lo que habían vivido. La solidaridad de quienes las rodeaban les permitió empezar a ver la luz al final del túnel, aunque el camino seguía siendo incierto. Sin embargo, la angustia no se desvanecía por completo. A veces, en momentos de soledad, Laura y Carmen se encontraban enfrentándose a sus propios miedos. Los recuerdos seguían regresando, y las sombras del pasado se deslizaban suavemente hacia su presente. Carmen, aunque más serena, también se encontraba en una lucha constante por encontrar la paz en su mente. A menudo se preguntaba si algún día lograría ser la misma persona que fue antes del secuestro, si algún día podría olvidar la angustia que había marcado su vida para siempre. En medio de todo esto, la familia de Laura y Carmen seguía tratando de brindarles la mayor normalidad posible. Hacían todo lo que podían para que sus hijas se sintieran en casa, aunque sabían que la casa nunca sería la misma. Habían pasado demasiados años esperando, pero ahora que las hermanas estaban de vuelta, se daban cuenta de que la vida nunca volvería a ser como antes. Sin embargo, en ese cambio, también había una nueva oportunidad para sanar, para construir algo nuevo. Aunque el pasado no se podía borrar, el futuro aún estaba por escribirse. La historia de Laura y Carmen, al ser conocida por más personas, se convirtió en un símbolo de esperanza. Su dolor, aunque aún fresco, había sido transformado en un testimonio de resiliencia. La sociedad comenzó a tomar conciencia de la trata de personas de una manera más profunda gracias al testimonio de las hermanas. Sin embargo, para ellas, la sanación seguía siendo un proceso constante. No era solo sobre lo que había sucedido, sino sobre cómo podían reinventarse, aprender a vivir con lo que el destino les había traído y, sobre todo, cómo podían seguir adelante a pesar de las cicatrices invisibles que quedaban en sus corazones. A medida que los meses pasaban, las hermanas empezaron a sentir que, aunque su vida había cambiado para siempre, había algo en su interior que estaba comenzando a sanar. Laura, aunque aún atormentada por los recuerdos, comenzaba a encontrar momentos de paz en su vida diaria. Las caminatas por el pueblo, los atardeceres con su familia, las simples rutinas cotidianas, le ofrecían una sensación de normalidad que tanto necesitaba. Sin embargo, la lucha interna seguía siendo constante. Sabía que, aunque su cuerpo estaba libre, su mente seguía atrapada en las cadenas de su pasado. Carmen, por su parte, adoptó una actitud más práctica. Aunque también lidiaba con los recuerdos y las cicatrices emocionales, comenzó a enfocarse en las pequeñas cosas que podía controlar. Se inscribió en un curso de jardinería, una actividad que siempre había amado y que ahora la ayudaba a desconectar de sus pensamientos oscuros. Pasaba horas cuidando las plantas, viendo cómo crecía lo que había sembrado, y ese proceso la llenaba de una calma profunda. A pesar de todo lo que había pasado, encontró consuelo en la conexión con la tierra, en el crecimiento de algo que, al igual que ella, había renacido. La familia de Laura y Carmen también trataba de avanzar. Aunque su regreso trajo consigo la alegría, también trajo consigo un proceso de adaptación que no fue fácil para nadie. Doña Teresa, aunque feliz de tener a sus hijas de vuelta, comenzó a darse cuenta de que la herida de tantos años de separación no sanaba tan rápido como esperaba. Los abrazos, las sonrisas, las reuniones familiares, aunque bienvenidas, no podían borrar los recuerdos del sufrimiento. A veces, se encontraba mirando a sus hijas, preguntándose si algún día ellas volverían a ser las mismas de antes. Y si bien las veía luchando, también veía las sombras que las seguían. Con el paso del tiempo, las hermanas lograron hablar más sobre lo que vivieron. Aunque nunca llegaron a contar todo con detalles, empezaron a abrirse, poco a poco, a su familia, a sus amigos cercanos e incluso a la comunidad. Fue en esas conversaciones donde entendieron algo crucial. No estaban solas.
El hecho de compartir sus historias les permitió comprender que su sufrimiento no las definía, pero sí las había transformado. A veces, las lágrimas caían sin previo aviso, pero en esos momentos también había sonrisas, como si la liberación emocional estuviera en el simple acto de hablar de lo que habían vivido. Doña Teresa, al escuchar a sus hijas hablar sobre su sufrimiento, se sintió dividida entre el alivio de saber que sus hijas estaban enfrentando sus demonios y el dolor de escuchar detalles tan oscuros de lo que vivieron. A veces, se culpaba a sí misma por no haberlas protegido, por no haber hecho más para evitar que eso sucediera. Pero en esos momentos, sus hijas la tranquilizaban. «Mamá, no pudiste saber lo que iba a pasar. Lo que importa es que estamos aquí ahora», le decía Carmen. Aún así, el pesar de los años perdidos seguía siendo una carga difícil de llevar. El proceso de sanación para las hermanas nunca fue rápido. Laura, aunque comenzaba a sentir que poco a poco se estaba recuperando, aún vivía con el miedo constante de que el pasado la alcanzara. Las pesadillas, los recuerdos repentinos, las reacciones de ansiedad seguían siendo parte de su vida diaria. A veces se encontraba luchando por mantenerse presente, por no dejarse consumir por lo que había sido. Pero había algo que la mantenía en pie, la fuerza de su familia y el amor incondicional que recibía de ellos. Sabía que, aunque el camino sería largo, no estaba sola. Carmen, más resiliente, comenzó a formar parte de actividades de apoyo a víctimas de la trata de personas. Sentía que, al hacer algo por los demás, estaba encontrando una forma de dar sentido a lo que había vivido. Cada historia que escuchaba, cada persona que conocía, le ofrecía una sensación de propósito. En esos momentos, sentía que, a pesar de lo que le había sucedido, había una oportunidad para transformar el dolor en algo positivo. Sin embargo, al final de cada día, el cansancio emocional seguía siendo profundo. En su interior, la lucha no había terminado, pero había aprendido a lidiar con ella. La terapia de grupo que realizaban con otros sobrevivientes también fue un paso importante para su sanación. Allí, entre personas que compartían su dolor, Laura y Carmen pudieron ver que no estaban solas. Aprendieron de las historias de otros, de cómo habían logrado enfrentarse a lo que les sucedió, y entendieron que cada uno lleva su propio ritmo en el proceso de recuperación. No había un camino recto ni corto, y eso les dio algo de alivio. Por primera vez, pudieron hablar sin miedo al juicio, sin la presión de ser fuertes todo el tiempo. El hecho de compartir con personas que entendían realmente lo que vivían fue un paso más hacia la aceptación. Aunque todo parecía ir mejorando, la sensación de no saber quién o por qué las había elegido seguía rondando en la mente de las hermanas. A pesar de los avances de la investigación, las respuestas no llegaban. No había una explicación clara de por qué ellas, y no otras. A veces, Laura se quedaba mirando por la ventana, preguntándose si alguna vez encontrarían una respuesta a esa pregunta. Pero con el tiempo, comenzó a entender que algunas preguntas no tendrían respuesta. Aprendió que no todo en la vida es comprensible, que, aunque la verdad sobre su secuestro podría ser crucial, la sanación de su alma dependía de su capacidad de aceptar lo ocurrido y avanzar, a pesar de las dudas. Con el paso de los años, las hermanas Laura y Carmen comenzaron a encontrar un equilibrio en sus vidas, aunque las cicatrices del pasado seguían presentes. A veces, aún sentían el peso de los recuerdos, pero ya no eran tan abrumadores como antes. Las noches eran más tranquilas y los días se volvían cada vez más soportables. Sin embargo, la sensación de que algo les había sido robado nunca desapareció por completo. A veces, Laura se encontraba en momentos de calma, mirando al horizonte, preguntándose cómo habría sido su vida si no hubieran sido secuestradas. Aún así, empezaba a aceptar que ese pasado ya no podía cambiarse, que solo podían seguir adelante. Carmen, por su parte, se había involucrado en la organización de eventos para sensibilizar a la sociedad sobre la trata de personas. En cada conferencia, en cada charla, encontraba un propósito que la ayudaba a sanar. No solo estaba ayudando a otras personas, sino que también se sentía parte de algo más grande que su dolor. Sus palabras, aunque impregnadas de tristeza, también reflejaban una increíble fuerza. Cada vez que veía cómo la gente se conmovía con su historia, sentía que de alguna manera estaba cerrando un ciclo, transformando su sufrimiento en algo que podía hacer el bien. A pesar de los avances en sus vidas, las hermanas nunca dejaron de preguntarse qué habría pasado si hubieran hecho algo diferente en su cautiverio.
Si tan solo hubieran logrado escapar antes. La culpa seguía siendo una sombra silenciosa, algo que estaba presente en los pensamientos de ambas, especialmente de Laura. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero aún no lograba liberarse completamente de esa carga. Carmen trataba de animarla, diciéndole que no tenían la culpa de lo sucedido, pero Laura no podía dejar de sentir que, de alguna manera, ellas podían haber evitado lo que les pasó. Un día, después de un largo día de trabajo en la organización, Carmen se sentó junto a su hermana en el jardín de la casa familiar. Ambas miraban el atardecer, un momento que les daba paz, aunque en su interior todo seguía siendo una tormenta de emociones no resueltas. Laura, sé que aún te duele, pero creo que ya hemos llegado al punto donde el perdón debe entrar en nuestras vidas. No solo para los que nos hicieron daño, sino también para nosotras mismas, dijo Carmen con la voz suave, pero firme. Laura la miró y asintió lentamente, comprendiendo que el perdón era el siguiente paso hacia la sanación. Aunque no sabía si algún día sería completamente libre de su dolor, empezaba a sentir que, al menos, estaba lista para dejar ir lo que no podía cambiar. A pesar de esa decisión, las sombras del pasado seguían acechando en las noches solitarias. Laura a veces se despertaba en medio de la noche, atrapada en pesadillas. El miedo a perder el control de sus emociones y recuerdos seguía siendo una constante. Pero, a medida que las semanas pasaban, y con el apoyo de su familia y su hermana, comenzó a aprender a lidiar con esos momentos de oscuridad. Carmen, al verla, sentía una gran admiración por la fortaleza de su hermana. Aunque aún había muchos días difíciles, sabía que Laura estaba haciendo todo lo posible por sanar. Doña Teresa, aunque feliz por ver a sus hijas empezar a recuperar la tranquilidad, también vivía con el temor de que el pasado pudiera alcanzarlas de nuevo. Cada vez que veía a Laura luchar, sentía que su corazón se rompía un poco más. Ella nunca dejó de ser la madre protectora, pero también entendía que sus hijas necesitaban enfrentar sus propios miedos. En muchos momentos, cuando estaban solas, ella las miraba y pensaba: aunque el tiempo ha pasado, el amor sigue siendo lo más fuerte entre nosotros. Y eso es lo que nos ayudará a salir adelante. Doña Teresa había aprendido a vivir con las cicatrices emocionales de sus hijas, pero también entendía que esas cicatrices no definían su futuro. En una tarde tranquila, mientras toda la familia se encontraba reunida en la mesa para compartir una cena, Laura miró a su madre y a su hermana. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír. No era una sonrisa completa, ni perfecta, pero era una sonrisa sincera, un símbolo de aceptación. Había aceptado que, aunque su vida nunca volvería a ser igual, aún podía encontrar felicidad en los pequeños momentos. Carmen la observó y, sin decir una palabra, tomó su mano. No hacía falta más. El apoyo mutuo entre ellas era lo que las mantenía unidas. Aunque la investigación sobre la red de tráfico humano avanzaba, las hermanas ya no sentían que dependían exclusivamente de la justicia externa para sanar. Si bien deseaban que los responsables pagaran por lo que les hicieron, también entendieron que, al final, la justicia más importante era la que ellas mismas podían brindar a sus corazones. Al mirar hacia el futuro, ambas sabían que tenían un largo camino por recorrer, pero también comprendieron que la vida, aunque marcada por el dolor, aún tenía mucho que ofrecer. A veces, el hecho de estar juntas y tener el amor de su familia era más que suficiente. La noticia sobre el caso de Laura y Carmen continuaba siendo noticia en los medios, y cada vez más personas se acercaban a ellas para mostrarles su apoyo. Sin embargo, las hermanas decidieron mantenerse alejadas de la atención pública. Ya habían compartido su historia en muchos foros, pero ahora sentían que lo que más necesitaban era un espacio para curarse lejos de los reflectores. La paz que buscaban no se encontraba en los medios ni en las entrevistas, sino en su hogar, en la quietud de su familia, en los momentos de silencio que compartían. Con el tiempo, la vida de Laura y Carmen comenzó a estabilizarse. Las cicatrices emocionales seguían presentes, pero su capacidad para vivir con ellas era más fuerte. Sabían que el proceso de sanación nunca tendría un final claro, pero también comprendían que lo importante era el viaje, no el destino. A veces, en medio de la oscuridad, lograban ver destellos de luz. La paz interior que tanto anhelaban era ahora un reflejo de todo lo que habían superado y de todo lo que aún les quedaba por descubrir. El tiempo siguió su curso, y aunque el dolor nunca desapareció por completo, Laura y Carmen comenzaron a encontrar pequeñas formas de felicidad.
Había días en los que todo parecía más brillante, cuando las risas se compartían más fácilmente y los recuerdos oscuros se desvanecían por momentos. Carmen comenzó a viajar por el país, compartiendo su historia y aprendiendo de otras víctimas que habían sobrevivido a situaciones similares. Sentía que, al conectar con ellos, podía sanarse un poco más. Laura, por su parte, encontró consuelo en el arte. Su pasión por la pintura, que había sido su refugio durante los años más oscuros, volvió a ser un escape terapéutico. Doña Teresa, aunque ya veía a sus hijas con más paz, nunca dejó de estar atenta a sus necesidades emocionales. Para ella, las cicatrices de sus hijas seguían siendo profundas, aunque su amor por ellas era suficiente para soportar el peso del dolor. A veces, al caminar por la casa, sentía la ausencia de esos años perdidos. A pesar de que ahora las tenía a su lado, sabía que la madre que fue durante ese tiempo de ausencia nunca volvería a ser la misma. El tiempo había pasado, pero el amor seguía intacto. El vacío de los años robados nunca podría ser reemplazado. Mientras tanto, Laura y Carmen seguían en contacto con las autoridades chilenas. Aunque el caso de su secuestro ya había pasado por el juicio, la red de tráfico humano no fue completamente desmantelada. Algunas partes de la organización seguían operando en las sombras. El dolor de saber que otros, como ellas, seguían sufriendo en silencio les daba un impulso para seguir luchando. Con cada arresto de los responsables, las hermanas sentían que, de alguna manera, se acercaban a la justicia que tanto buscaban, pero siempre con la conciencia de que no habría reparación completa por lo que vivieron. Un día, mientras Laura pintaba en su estudio, pensó en todo lo que había pasado. Aunque el dolor seguía allí, también había comenzado a ver la vida con otros ojos. Pintaba paisajes llenos de colores brillantes, donde el sol brillaba y las sombras parecían desaparecer. Quizá, pensaba, eso era lo que necesitaba hacer, buscar la luz en todo lo que vivió. Cada pincelada era una forma de liberarse, de encontrar algo de belleza en medio del caos. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando el control de su vida, aunque siempre quedaría una parte de ella marcada por el sufrimiento. Carmen, por su parte, comenzó a escribir su historia. En un cuaderno que había guardado durante años, comenzó a plasmar todo lo que había vivido, las emociones, los momentos de desesperación, pero también los de esperanza. Escribir se convirtió en una forma de terapia. A veces, las palabras salían de su pluma como si el dolor necesitara expresarse en cada línea. Sabía que su historia no solo ayudaría a otras personas, sino que también era una forma de darle sentido a lo que había pasado. Al escribir, sentía que, de alguna manera, recuperaba algo de su vida. El amor y el apoyo de su familia continuaban siendo el pilar fundamental para las hermanas. Aunque su camino hacia la sanación aún no había terminado, sabían que, mientras estuvieran juntas, nada podría destruir lo que quedaba de ellas. Los pequeños momentos de alegría, como las cenas familiares o las tardes de descanso, se convirtieron en el refugio que siempre habían necesitado. A veces, sentadas en la mesa, se miraban y compartían risas tímidas, como si el hecho de estar juntas fuera suficiente para sobreponerse a todo lo que habían vivido. La familia, aunque herida, seguía siendo su hogar. Aunque las cicatrices no se desvanecían, Laura y Carmen empezaron a descubrir nuevos horizontes. Carmen empezó a hacer voluntariado en organizaciones que ayudaban a víctimas de la trata de personas. Su capacidad para ayudar a otros la ayudó a fortalecer su propia sanación. Cada vez que compartía su historia, veía que la fuerza que había encontrado en su dolor podía servir para otros. Por su parte, Laura, a través de su arte, comenzó a recibir invitaciones para exponer sus cuadros. La idea de compartir su arte con el mundo le dio un sentido de propósito que nunca había tenido antes. En sus pinturas reflejaban no solo el sufrimiento, sino también la esperanza que había encontrado en el proceso de sanación. Doña Teresa, viendo a sus hijas crecer cada vez más fuertes, no podía evitar sentirse orgullosa, aunque a menudo la tristeza la invadía. Había visto cómo el tiempo las había marcado, pero también cómo se levantaban una y otra vez. En sus corazones, sus hijas aún llevaban la huella de lo que habían vivido, pero también llevaba la certeza de que nada podría destruir lo que habían reconstruido. El dolor de los años perdidos siempre quedaría en su memoria, pero el amor, la unidad familiar y la fortaleza de sus hijas eran lo que las mantenía en pie.
La vida para Laura y Carmen nunca sería la misma. Habían pasado por demasiado, habían perdido demasiado. Pero con cada paso que daban, con cada pequeño logro, comenzaban a sentir que la vida todavía tenía algo que ofrecerles. No sabían lo que el futuro les deparaba, pero estaban dispuestas a vivirlo juntas, enfrentando lo que viniera. La resiliencia que demostraron al sobrevivir a su secuestro y al reconstruir sus vidas fue testimonio de lo que se puede lograr, incluso en los momentos más oscuros. Con el tiempo, Laura y Carmen decidieron que sus experiencias no solo debían ser compartidas, sino que debían ser utilizadas para inspirar a otros. Comenzaron a participar activamente en campañas de concientización sobre la trata de personas, no solo para ayudar a las víctimas, sino para asegurarse de que su sufrimiento no fuera en vano. Su historia, aunque trágica, se había convertido en un símbolo de esperanza, de lucha y de la capacidad humana para encontrar la luz en la oscuridad.